amén, amén. Bien, mis hermanos, qué bueno que Dios nos ha bendecido con tanta gracia y poder. Amén, amén, amén. Bueno, hoy estamos iniciando una nueva serie que le hemos titulado El poder de la gratitud. Y por varias semanas vamos a estar hablando sobre cómo el lenguaje de la gratitud tiene el poder para cambiar las cosas. Veremos la gratitud como una fuerza en la adversidad. Veremos la gratitud como una llave que abre las puertas cuando están cerradas. Vamos a ver la gratitud como la ayuda que te va a dar la fuerza para servir con alegría. Veremos la importancia de que la gratitud no solo se quede en nuestra generación, pero que debe de pasar a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y cómo la gratitud te libera de la ansiedad. Pero hoy vamos a enfocarnos en adoptando el lenguaje de la gratitud. El primer lenguaje de todo ser humano es el de la queja. Cuando somos babies, cuando recién nacemos, nosotros somos buenos para quejarnos y lo hacemos a través del grito, del berrinche. ¿Usted ha visto esos niños que cuando la mamá no les dio la teta a tiempo, a veces hacen berrinches y se la quieren dar y ya no la quieren? Y siguen llorando y tienen hambre, pero lo que pasa es que como no se la dieron a tiempo, está haciendo su berrinche. Pues nosotros ya una vez que crecemos, que ya somos adultos, seguimos en las mismas todavía. Porque ese es el lenguaje que hemos aprendido. Hemos aprendido el lenguaje de la queja. Ya cuando podemos hablar decimos, ¿por qué a mí? Estoy harto de que esto me pase. Estoy harto de que esto suceda. Esto no es justo. Y comenzamos a quejarnos del clima, del trabajo, de la familia, de la iglesia y hasta del pastor nos quejamos. ¿Y el pobre qué tiene que ver con eso? No los noto convencidos. El pastor a veces no tiene nada que ver, pero bueno, a veces así pasa. Y bueno, esto lo aprendimos por naturaleza. Nadie nos enseñó eso. Simplemente es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora debemos declarar que hay quejas que son válidas porque nos señalan el problema que hay, un problema real o una falta que tiene que ser atendida. Pero cuando las quejas son vacías, producen desgaste mental, desgaste físico y destruyen nuestras relaciones interpersonales. Porque ¿a quién le gusta estar con una persona quejumbrosa? ¿A quién le gusta estar con una persona que se está quejando de todo? Uno llega a un momento que dice, ya me cansé de escuchar esto. Y empieza también uno a quejarse porque no te queda de otra. Ahora, la Biblia nos enseña un lenguaje nuevo que se conoce como el lenguaje de la gratitud. Dile al hermano que está a tu lado, yo quiero aprender ese lenguaje. I want to learn that language. Yo quiero aprender ese lenguaje. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 16. Vamos a estar usando la nueva versión internacional. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 16 en adelante. Y mira lo que le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Estén siempre alegres, oren sin cesar. ¿Sin cesar o sin cesar? Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, para tener un mejor entendimiento del poder de la gratitud, debemos de explorar el contexto de los problemas que estaban enfrentando los creyentes a quienes les dirigieron esta carta. Y eran los que vivían en Tesalónica. Ellos estaban sufriendo persecución religiosa y hostilidad social. Convertirse al cristianismo en Tesalónica significaba rechazar a los dioses romanos y las consecuencias eran fatales porque les quitaban sus documentos. Era una pérdida de estatus social y también podría producir la pena de muerte. Muchos cristianos tuvieron que dejarlo todo en los tiempos de Pablo por seguir su fe. Y es muy probable que muchos de ellos, después de abandonar sus trabajos, después de perder sus casas, sus viviendas, después de perderlo todo, empezaron a sentir el sufrimiento de la amargura de la queja.
Porque la queja, una cosa es cuando tú estás sufriendo, pero cuando te quejas es más dura esa situación, porque vas hundiéndote cada vez más. Y es probable que los hermanos de Tesalónica están en un momento de queja, y es por eso que Pablo les está tratando de dar, como quien dice, la llave para que puedan salir de esa situación y entrar a un tiempo de bendición a través del lenguaje del agradecimiento. En Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres. El lenguaje de la gratitud no depende de las circunstancias. Por eso le dice: estén siempre alegres. No dice cuando te traten bien, no dice cuando recibes el cheque, no dice cuando de repente te llegó tus documentos de inmigración. ¿Cuándo dice que estén alegres? Y ese siempre puede ser cuando te pegan una bofetada, cuando te dicen: mira, ¿sabes qué? Ya no tenemos trabajo para ti, estás muy vieja, estás muy viejo, ya vete a buscar otra cosa, ya retírate. O comienzan a cerrarte las puertas. O cuando las personas que tú crees que te aman, los hermanos de la iglesia, no te llamaron, estuviste en el hospital y el pastor, ¿dónde estaba? No me llamó, no vino, y el pastor andaba por allá por la playa. No los noto convencidos. Es que a veces la gente cree que todo el pastor debe estar en todas las casas, en todos los hospitales. A veces no es así. Para eso tenemos un equipo de hermanos. Para eso tenemos un líder que están en su grupo. Por eso sea parte de un grupo. Amén. Para que entonces usted sea parte de un grupo donde dicen: ahí se ven las necesidades. A veces uno no sabe las necesidades de la gente hasta que se postean en el grupo. Entonces, el lenguaje de la gratitud no depende de las circunstancias. La alegría bíblica, o lo que conocemos como gozo, no depende de las circunstancias, de lo que nos sucede externas. Depende de entender el propósito del por qué me está sucediendo lo que estoy viviendo. El gozo bíblico, entonces, es entender por qué me están pasando las cosas. Porque a veces nosotros dejamos pasar la vida. Si a usted le está pasando algo, de repente tienes que entender que todo tiene un propósito. A veces Dios quiere tratar con tu carácter, o a veces simplemente Dios quiere mostrarte que hay una mano de Dios que quiere llegar en el momento de tu necesidad. Y a veces no lo entendemos así. Hay personas que de repente se les ponchó la llanta y comienzan a renegar, y es probable que Dios lo permitió para que no te estrellaras más adelante. Y cuando de repente nos enteramos que hubo ya un choque más adelante. Hay cosas que a veces no lo entendemos, pero hay que entenderlo a través del propósito. Como cuando los padres a los hijos le están tratando de impedir cosas a veces y no lo entienden porque todavía no tienen la capacidad o la madurez. Pero los que son ya los adultos están entendiendo y están tratando de evitar algunas cosas. Ahora, el gozo bíblico no es negación del dolor. Es una decisión de fe que nos lleva a creer que Dios está obrando aun cuando nosotros no lo vemos. Ahora, cuando cambiamos el lenguaje de la queja al lenguaje de la gratitud, cambiamos también el lente de cómo vemos las cosas. Es como quien dice: me voy a poner el lenguaje de la queja y nos ponemos unos lentes de queja, o me voy a poner el lenguaje de la gratitud y nos ponemos las gafas, los lentes de la gratitud. Lo que antes veíamos como falta, ahora en la gratitud lo vemos como provisión. Cuando usted se pone los lentes de la gratitud, empiezas a ver todo como una bendición. Pablo dijo que había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Los creyentes tenemos que ver y aprender la bondad de Dios aún en medio de la escasez, porque es allí donde se marca la diferencia de todo lo que nos sucede. En Filipenses 2:14 Pablo dijo: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes van a brillar como estrellas en el mundo. Mira lo que nos está diciendo Pablo: que hagan todo sin la queja.
¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que está viviendo en oscuridad y nos están viendo, hermano. Y Pablo quiere que nosotros seamos como un pueblo que trae una antorcha y que le puede decir a la gente: mira, yo estaba allí donde tú estás ahora. Donde tú te estás quejando es porque Dios quiere sacarte de allí, pero tienes que cambiarte los lentes. Toma, te presto mis lentes, los lentes de la gratitud. Sácate esos lentes de la queja para que empieces a ver la mano de Dios en todas las cosas y pueda hacer luz. Ahora, el pueblo de Israel fue escogido como el pueblo de Dios, el pueblo que sería como lámpara para la humanidad, pero ellos no lo entendieron así. Ellos pensaron que Dios los estaba sacando de la esclavitud de Egipto para llevarlos a un resort por allá en el desierto. Algunos de ustedes dijeron cuando vinieron acá en enero, en febrero, hasta marzo, llegaron aquí a la Florida, dijeron: wow, qué chévere aquí, un resort, todo bien chévere. Pero ya cuando te moviste y te tocó trabajar tal vez en la parte de afuera y trabajar en el tiempo de julio, de agosto, ahí sí que la empezaste a sufrir la gota gorda. Y dijiste: espérate, porque hay gente que de repente, por ejemplo, vienen aquí solamente de vacaciones. Y cuando vienen de vacaciones, pues es una cosa. Eso es como cuando estás de novio. Cuando usted está de novio es como cuando vienes a la Florida, vienes de vacaciones. Y entonces no ves todo lo demás. Pero cuando ya te casas, ya empiezas a ver todos los detalles negativos. Y así también en la Florida se ven las cosas que a veces dice: espérate, es que yo pensaba que era de esta forma. No, todo tiene sus pros y sus contras. Pero si te pones el lente de la gratitud, vas a empezar a ver en todo agradecimiento, porque Dios te está proveyendo aún en medio de tu necesidad. Así que el pueblo de Israel estaba viviendo un momento difícil. Se quejaron en todo el camino de su libertad. Cuando no había agua se quejaron. Cuando no había pan se quejaron. Cuando no había carne se quejaban. Y es que cuando estamos atrapados en la queja distorsionamos la realidad. Los israelitas llegaron al punto de olvidarse del maltrato de la esclavitud de Egipto y decían: ojalá nos regresáramos a Egipto, donde allá sí comíamos carnes y teníamos allá todo eso. Esa no era la verdad. Pero ellos empezaban a, como quien dice: allá yo estaba mejor, allá yo lo tenía todo. Y empieza uno a quejarse. Ignoraban el dolor de los latigazos y la opresión, enfocándose únicamente en lo que le faltaba en el presente, y no valoraban el cambio y la libertad que Dios les había dado. Y eso te produce amargura. Eso te produce que el cielo se cierra sobre de ti para que no veas la mano de Dios. Mis amados, la queja nos impide ver los milagros de Dios. Dios les enviaba el maná del cielo. El maná era un pan que Dios lo cocinaba en el cielo y lo tiraba desde el cielo para su pueblo, hermano. Y ellos no pudieron entender eso, que era una bendición. ¿Sabes que dijeron una palabra que cuando yo lo leí literalmente dice: ya estamos hartos de esta pésima comida? Es como cuando su esposa se esmeró o su esposo se esmeró y le hizo una tremenda comida y le hizo una comidota, pero de esas que usted, cuando usted se la pone allí y usted dice: esto no me gusta. Y el pobre hombre que no sabe cocinar, cuando voltea por allá, está todos los trastes tirados y todo quemado, todo casi desbaratado, y está todo quemado y cortado. O la pobre mujer hizo ese trabajo para hacérselo a usted, y usted dice: ¿y usted no le hizo? Oiga, Dios cocinó ese pan en el cielo, hermano, el maná, y se los envió. Y sabes, llegaron a quejarse del pan del cielo. Era un milagro. A veces los lentes de las quejas no te dejan ver el milagro de Dios que está right there, allí a tu lado, que no lo puedes ver porque estás tan enfocado en lo que no tienes que no estás viendo la bendición que Dios está poniendo a tu lado. Hoy yo quiero que usted se quite el lente de la queja y que se ponga el lente de los milagros. Hoy Dios nos dio el milagro de levantarnos de la cama.
Hay personas que hoy no pudieron levantarse de la cama. Hoy Dios nos dio el milagro de tener un cafecito caliente o una comida caliente. Hoy Dios nos dio el milagro de que nos subiéramos a un carro. Tal vez no es tuyo, tal vez es rentado, tal vez un Uber. No sé, pero hoy pudiste venir aquí. Hay personas que caminan días para llegar a una iglesia. En esta semana escuché a un pastor americano que fue a la China y se reunió con líderes de la iglesia underground, la iglesia que se reúne escondidas. Y esta iglesia, cuando el pastor, después de que les predicó y les habló el conferencista a estas personas, a estos líderes chinos, los líderes chinos, él les preguntó ¿cuánto tiempo tardaron en llegar acá? Y entonces esa gente le dijo, tenemos varios días para llegar aquí. Tardaron días caminando, unos caminando, otros en tren, y cuando llegaron al lugar donde se reunieron, ahí no había aire acondicionado, ahí no había sillas, todos estaban en el suelo, sentados en un suelo duro, y estaban gozosos de tener a alguien que les estaba llevando la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo que tenemos, hermano, entonces todo cambia, porque tenemos la bendición de una familia, tenemos la bendición de un lugar donde vivir, tenemos la bendición de que usted abre la agüita así en la llave y te sale agüita, hermano. ¿Usted no recuerda cuando venía en su país? Bueno, tal vez usted allá lo tenía todo, pero yo vengo de un lugar, hermano, donde había que cargar el agua de un lugar a otro. Llegaba un troque de agua y la gente tenían que llevar unos tambos gigantes y ponerlos allí, y esa manguera la tiraban y llenaban de agua. Y luego tenías que dejar a Aileen allí para que entonces no se te lleven el agua, mientras otro iba cargando, y ese otro era yo, cargando con unos baldecitos, y era un niño, y cargando y llegar al otro tanque para vaciarlo, y así ida y vuelta, ida y vuelta. Y aquí solamente le hacemos así, mira, shh, y sale el agua. ¿Y no, que quieres caliente? ¿Que quieres media ti? Porque mi esposa es hirviendo, hermano. Eso es hirviendo, que queda todo oscuro de tanto humo. Si yo me meto ahí me quemo. Lo mío tiene que ser así como bien más fría que caliente. ¿Será porque hermano, en mi país pues no había eso, hermano? Entonces uno había que hacer un poquito de ejercicio y luego con un tarrito de agua ahí, y ahí hasta que ya más o menos ya te mojabas y así. Y cuando estaba niño, mi mamá me mandaba a bañar. Vete a bañar. Entonces, como el agua estaba fría, si era ya muy tarde, yo solo me mojaba la cabeza y me ponía la toalla por aquí y salía así como bañado. Así engañaba yo a mi viejita madre. Ya se bañó. Ay, ay, ay. Mire, hermano, usted no se ha pensado qué pasa si se queda sin agua. Bueno, mire, o sea, ya a veces ya nos hemos olvidado de todo eso. Entonces, pero ¿qué pasa si te quedas sin agua y dices gracias, Señor? Wow, eso marca la diferencia de todo. Comenzamos a ver y recordar de dónde me sacaste, Dios. Ahora tengo un lugar, ahora tengo un mejor lugar, y Dios me va a llevar a otro lugar, y Dios me va a bendecir, me va a ayudar en medio de todo este proceso. Y es que a nosotros ya, a los que ya vivimos en Estados Unidos por mucho tiempo, eso de repente se nos hace así como ¡ay! No tengo luz. ¡Ay! No, tranquilo. Prenda una vela. Amén. Que se me fue el aire acondicionado. Nosotros se nos fue el aire acondicionado, pues vamos a dormir abajo. No, que el colchón en el suelo, pues. Lo bueno es que mi esposa dice, no, ya. Siempre dice, no importa, en el suelo, vamos al suelo. Ahí ponemos esto, sí, ponemos aquello. Hacemos porque ya hemos vivido antes, hermano. Y cuando tú ya lo has vivido, entonces tú ahora tienes que ver las cosas como todo lo que sucede. Es decir, Señor, gracias. Y ese es un lenguaje nuevo.
Eso es un lenguaje nuevo. Pero cuando tú emprendes a darle gracias a Dios, rapidito sales de la prueba, hermano. Rapidito. Empieza, porque el diablo dice, ya no sé qué hacer. Ya le he puesto todas, pero nada. Y entonces rapidito sales. Pero cuando estás queja y queja y queja y queja. Eso era cuando mi mamá comenzaba a que decía, venga que los voy a castigar. Y a mi hermana la tomaba, mi hermana comenzaba a renegarle ahí. Y empezaba a darle y a darle y a darle. Y cuando me miraba a mí, pues entonces decía, tú también, porque ya estaba. O cuando me llamaba a mí, que me iban a dar, tú sabes, la tunda, yo tan calladito, me daban uno ya, con eso quedaba. Pero a mi hermana le seguían dando y dando y dando, porque estaba dale y dale y respondía para atrás y respondía y hablaba y ahí le seguían dando. Y a veces mi hermana me decía, ñañito, esa es la palabra que decía, ñañito, acompáñame con. Yo decía, no, vaya usted sola. Porque a mí me daban uno, pero a ella le daban. Pero porque estaba ahí, dale y reniega. Y a veces así estamos nosotros. Reniega y reniega y reniega y reniega. No vas a salir de ese problema hasta que no adores en medio de tu situación. Allí. El nuevo lenguaje de la gratitud entonces empieza con un gozo constante. Comienzas a adorarlo aún ahí en eso que te está pasando. El lenguaje de la gratitud también requiere mantener comunicación con el cielo. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Para los que no han leído nunca este pasaje, no es sin cesar, sin cesar, es decir, sin parar. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que oren sin cesar porque él sabía que era la única forma de salir del problema y de mantener el gozo del Señor vivo. Algunos me dirán, pastor, ¿cómo es eso de orar sin cesar? ¿Tengo que estar entonces las 24 horas de rodilla orando? No. Orar sin cesar significa tener una conciencia constante de la presencia de Dios en tu vida. Hablar internamente con Dios mientras estás trabajando, eso es orar sin cesar. Que cuando te viene una necesidad en tu mente, Señor, ayúdame con este problema. Dame las palabras que voy a contestar a esta persona. Dame la sabiduría para este trabajo que estoy haciendo. Entonces tú estás orando constantemente en tu mente. Y cuando te llega algo, gracias Señor porque me bendijiste. Eso es orar sin cesar. Estar tu mente y tu corazón conectado donde quiera que tú estés y en todo lo que tú hagas. Eso es orar sin cesar. Convertir cada pensamiento de preocupación en una pequeña oración. Y cada pequeña bendición en un agradecimiento que se lo das a Dios. El Salmo 34, el salmista David dijo, bendeciré al Señor cuando me bendiga. ¿Qué dice? En todo tiempo su alabanza estará ¿cuándo? Siempre en mi boca. Mira qué tremendo. Es en todo tiempo. Cuando usted y yo tenemos este lenguaje, cambia todo. Todo cambia. El lenguaje de la gratitud. David aprendió este lenguaje. Y esto era una forma de mantener el cielo abierto. Cuando usted tiene un lenguaje de gratitud, las puertas del cielo se abren. De hecho, cuando usted es agradecido con unas personas que lo atienden o que lo ayudan, usted deja las puertas abiertas. Cuando usted cree que se merece más de lo que le ofrecieron y le dieron, le van a cerrar la puerta. No los noto convencidos. Pero cuando usted es agradecido en lo que le dieron o lo que hicieron, entonces las puertas están. Es lo mismo que pasa con el cielo. Hay que mantener las puertas del cielo abiertas en esa oración constante de agradecimiento. Cuando vemos al pueblo de Israel, en vez de hablar con Dios, se quejaron de Dios. Y eso hizo que se cerraran las bendiciones de Dios. Orar sin cesar es una conexión constante que te ayuda
a limpiar tu lente espiritual todos los días, permitiéndote ver la provisión de Dios. Cuando todos los demás ven escasez, tú empiezas a ver, aquí está la bendición de Dios. Mire, hermano, como plantadores de iglesia, nosotros nos ha tocado empezar de cero, y a veces eso ha sido difícil. La primera iglesia que nosotros abrimos, allí no había sillas, hermano. De hecho, no había nada en esa iglesia, era un edificio nada más. Y llegamos a esa iglesia y no había sillas. Y el pastor dijo, bueno, inicien la iglesia. Y nosotros empezamos el servicio, pero aquí no hay sillas. ¿Y cómo vamos a hacer? Y que sale llegando unas familias. ¿Y dónde los vamos a sentar? Aquí no hay nada. Y esta persona que llegó, él dijo, no, tranquilo, yo tengo sillas. Y fuimos a traer sillas de su comedor. Trajo las sillas de su comedor para donarlas para la iglesia. Y era un edificio, no es lo mismo poner tal vez aquí unas 5 o 6 sillas aquí en este edificio. Ese edificio era como unas 5 o 6 veces más que esto, el tamaño. Te imaginarás lo que es poner solamente 5 o 6 sillas allí. A nosotros nos dijeron, abran la iglesia, y empezamos a abrir, pero no habían sillas. Y en aquella época era así, abra la iglesia, sí, abra, vaya, mañana empiece. Usted habla español, sí, abra la iglesia. Pero yo no sé ni predicar. No, en el nombre de Jesús te va a ayudar. Yo me convertí en un líder nacional. Nosotros dábamos entrenamientos a los que iban a iniciar iglesias. Y escuché todos los testimonios, igual que yo así. Nos lanzamos yo no sabía, yo lo que sí sabía era predicar, pararme en una esquina y hablar y predicar, pero yo no sabía dar, no sé, una enseñanza continua, una serie de mensajes. Yo no sabía nada de eso hasta que fui al instituto. Pero antes era así. Lánzate en el nombre de Jesús, Dios te va a ayudar. Y ese era complicado, hermano. Así que empezamos esa iglesia, no había nada ahí, hermano. Un día recuerdo que estoy orando en el altar ahí, Señor, por favor, trae la gente a este lugar, por favor, ayúdanos, y orando, ¿no? Y de repente yo escucho una multitud que comienza a entrar. Pero se oían porque era como un piso que se podía escuchar los pasos. Y yo escuchaba muchísima gente entrando. Y yo dije, Dios mío, ¿me contestaste la oración tan pronto? Comenzó a entrar muchísima gente. Y yo seguía orando, gracias Señor, gracias Señor. Y Dios mío, estaban entrando un montón de gente. Cuando yo me levanté para ver, era solo una persona. Creo que todos los huesos le dolían a la viejita que iba llegando, que iba atrás. Se escuchaba todo, pero un montón de gente. Y dije, gracias Señor. Yo estaba, hermano, esa iglesia que nosotros abrimos por primera vez, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Pero me acuerdo que dijimos, vamos a subirnos al ático. Y había un ático allí, nos subimos al ático. Aquí también hay un ático, nos subimos al ático. Y cuando subimos al ático nos encontramos sillas allá arriba. Y ahí habían sillas para niños, para escuelita dominical. Y encontramos un sonido. No teníamos sonido nosotros. Encontramos un sonido. Pero era un sonido del año de allá de mi tatarabuelita. Que cuando se prendía sonaba. Eran como unos focos adentro, unos focos de esos antiguos. Y entonces y le pusimos un micrófono y funcionaba. Wow, y ya tenemos sonido, gloria a Dios. Y empezamos el servicio ya con un micrófono, no era lo mismo, aunque solamente había 6, 7 personas, pero ya con un micrófono ahí. Y empezamos el servicio. Y no había músicos, no teníamos nada, estábamos empezando así. Había un hermano que tocaba en do, donde nadie lo oyera porque era lo único. Nomás tocaba tlin, tlin, tilín. Y él me dijo, mira, yo quiero tocar. Usted es la persona, venga para acá. Y así era, no, que yo. Y empezaba a tocar la guitarra el hermano. Pero la tocaba, pero no había sonido realmente. Y empezaba ahí. Yo tengo un amigo que me ama, y luego se le olvidaba el canto y decía, aleluya, gloria a Dios, santo Jehová. Y luego se acordaba otra vez, que me ama, que me ama. Y así era. Ese aparato que nos encontramos allá arriba en el ático, era una cosa grande así, el sonido ese. De repente ese sonido
como después, haz de cuenta que después como de una hora empezaba a sonar. Y como no teníamos batería, yo tengo un amigo que se escuchaba genial. Se escuchaba como que teníamos batería. Esa era la nueva iglesia que nosotros teníamos, hermano. Ahora, ese hermanito que tocaba así se convirtió en un director de música, hermano. Y le daba clases. O sea, ¿puedes ver cómo Dios transforma todas las cosas? Una vez yo voy saliendo y me encuentro un hombre que estaba así en la calle, ahí afuera de la iglesia. Y yo dije, me lo voy a ganar para el Señor. Y me le acerco y le comienzo a predicar. Ese borrachito, hermano, era un handyman, un mil usos, una persona que sabía hacer de todo. Y esa iglesia estaba toda huequeada, todo, nada servía. Y ese hombre fue la persona que Dios utilizó para arreglar todo. En aquella época yo no sabía hacer nada de esas cosas que ahora yo ya sé. Pero el hombre empezó a arreglar todos los huecos que había. Él puso había un cuarto, había un montón de cuartos ahí. Lo que no tenemos ahora, ahí había de todo. Cuartos y cuartos y cuartos. Y él hizo un cuarto para hacer la cocineta, porque así somos los hispanos, nos gusta comer. Y bueno, esa era la primera iglesia, hermano. O sea, no había nada. Pero así empezamos. Y ahora le doy gracias a Dios que hayamos empezado así, hermano. Porque ya después subes a otros niveles y después quieres que te la tengan toda acá como no. Como que toda de lujo y toda acá. No, como Dios te la da. Si Dios te da como te dan las cosas, así hay que agradecer. Porque cuando agradecemos, entonces estamos abriendo el campo para la bendición de Dios. Pero hay que entonces mantener la comunicación abierta en adoración al cielo. El lenguaje de la gratitud, por último, es dar gracias a Dios en toda situación. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, es fácil tener un lenguaje de gratitud cuando hay abundancia, pero la verdadera prueba del corazón ocurre cuando estás en el desierto, cuando te está llegando el sol tan fuerte que tú dices, wow, Dios mío, yo no pensé que yo era así, que las cosas iban a ser así. Allí es cuando empiezas a ver la realidad, cuando las cosas no salen como esperabas. Los judíos que salieron de Egipto alabaron a Dios cuando se abrió el mar. Piensa por un momento, hermano, estás ahí detenido, viene el enemigo y de repente Moisés le dice, no se preocupen que estos egipcios nunca más lo verán. Y luego tira la vara al mar. Y cuando tira la vara al mar, se abre el mar en dos. Imagínate tú ahí en ese momento. ¿Qué haces en ese momento? Gloria a Dios, gracias Padre, gracias Señor, gracias porque pude conseguir esta casa, gracias Señor porque me dieron este negocio, me dieron este carro, gracias Señor porque me llegó un cheque de $3,000 que no lo esperaba, gracias Señor porque el doctor dijo que ya no tengo cáncer, que estoy libre de toda enfermedad, gracias Señor porque comienzas tú a ver todo eso. ¿Y tú qué haces en ese momento? Tú lo alabas. Pero ¿qué tal si lo alabas antes de que eso suceda? No los noto convencidos. Si tú comienzas a darle gracias y adorarlo antes de que te llegue la buena o la mala noticia. O que cuando te llega la mala noticia tú lo adoras. Cuando se abrió el mar, ellos estaban en su pico más alto emocional de fe y de gratitud. Porque estaban viendo un mar abierto, hermano. Me imagino yo que algunos iban a estar tocando el agua así, pasando, caminando. No crea que lo pasaron así. Duraron como 3 días para cruzar el mar. Y ellos iban con la mano tocando el agua. Estaban en su pico más alto de fe. Pero en cuanto llegaron allá, solamente en 72 horas, solo en 72 horas que ya no había agua, ellos empezaron a renegar. Porque cuando ellos ven un riachuelo que había ahí, después de tener sed,
Ellos se tiraron allí al agua y empezaron a beber esa agua, y esa agua era amarga. Pero había un propósito, hermano. Y ellos empezaron a renegar. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios no les endulzó el agua antes? ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar lo que había en el corazón de ellos. El agua al mar, ellos mismos le llamaron amargura. El mar, le llamaron, al riachuelo le llamaron Mara, que quiere decir amargura. Porque eso es lo que había en el corazón de ellos. Los problemas que habían vivido en Egipto los habían marcado. Y ellos necesitaban tener un antes y un después bien claro de su vida pasada, de los látigos de Egipto, del maltrato, de la humillación, de todas las necesidades que habían vivido. Así que yo no sé en qué lugar de fe te encuentras. Si estás en tu pico más alto, donde estás, wow, estás viendo el mar abrirse, o si estás en Mara, ahí donde todo está mal, el agua no sirve, nada sirve. Yo no sé dónde te encuentras, pero donde quiera que tú te encuentres, hoy mi oración es que adoptes un lenguaje que te va a ayudar a salir de esa prueba y te va a ayudar a ver con los lentes de Dios las bendiciones que están ahí a tu lado, que están allí, pero que tal vez no te has dado cuenta todavía. Este pueblo necesitaba entender que tenían amargura. Su corazón estaba amargado, y la falta de gratitud es una señal clara de amargura que los estaba condenando a vivir en la esclavitud. En el Salmo 34:19 David dijo: muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Los judíos pudieron haber tomado este salmo, porque ellos tenían esta escritura. Pudieron haber tomado este salmo y haber dicho: el Dios que abrió el mar también nos puede proveer el agua que necesitamos. Estábamos en angustias, pero el Señor nos libró. También nos va a librar hoy. Hoy Dios va a abrir un camino en mi desierto. Ese es el lenguaje del agradecimiento, donde yo reconozco que Dios es mi Señor y que si estoy viviendo algo es porque Dios quiere mostrarme algo. Tal vez me está diciendo: bájale 3 rayitas a tu orgullo. O tal vez me está diciendo: quiero que aprendas a confiar más en mí. Quiero que empieces a verme a mí obrar. Quiero que empieces a orar, porque ya no hablas conmigo y te estoy cerrando la llave, porque quiero que te acerques más a mí. O porque veo que hay amargura en ti y esto es la única forma. O sea, Dios a veces tenemos que encontrar el por qué me está pasando lo que me está pasando. Y es porque simplemente Dios está allí. Todo hay un propósito y Dios tal vez quiere acercarse más a ti. Póngase de pie, por favor. Ustedes hoy recibieron una hojita así como esta. Es un reto de 21 días de gratitud. Cada día, antes de revisar tu teléfono, porque eso es lo primero que hacemos cuando nos levantamos, escriba o mencione en voz alta: elijo algo para lo que estás agradecido. Mira el problema de los lentes. Y marca la casilla. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es que los voy a retar por 21 días. ¿Cuántos quieren entrar en esto? Por 21 días. Es decir, desde mañana. Hoy sea mal agradecido, no hay problema. Hoy sea mal agradecido. Pero desde mañana, cuando se levante, lo primero que va a hacer, va a tener esto a su lado, ahí al lado de su cama, porque va a ser desde la mañana. Y entonces lo primero que va a hacer es escribir o dar una gratitud. Una gratitud: gracias, Señor, porque hoy tengo trabajo. Hay gente que no tiene trabajo. No tiene trabajo y está complicada la cosa.
Pero usted tiene un trabajo. Sí, pero es que me levantan a las 5 de la mañana. Sí, pero lo tienes. Gracias, Señor. Les pone la casilla ahí y le pone trabajo. Y al otro día, de repente, te fue bien y tienes unos huevitos allí que te lo puedes comer. Gracias porque tengo que comer. Entonces, por 21 días vamos a hacer esto. Y en los grupos les vamos a recordar para que lo hagan, porque es que nosotros ahorita estamos en el pico más alto de la fe, pero mañana se nos olvida. Mire, esos hermanos que hacen el cafecito allá, hay que agradecerles. Porque un día se les puede decir, no les hago nada y no les hago. Pero mire, ellos cada domingo nos hacen cafecito allí. Algunas veces hasta nos ponen panecitos allí. Hay que agradecerles. Gracias, hermano, por eso que estás haciendo. Gracias. Esos hermanos que ponen el letrero, que tal vez usted vino porque vio un letrero. Esos hermanos que pusieron ese letrero. Gracias, hermano. Ser agradecido con todo. Gracias. Gracias. Estos hermanos están aquí desde las 8 de la mañana. Gracias, hermano. Esas hermanas que están allá en la escuelita con los niños, ahí, prepararon en la semana la clase. Luego llegaron y ahí están con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, los que están allí en la cuna. A veces hay unos niñitos que no paran de gritar. Ahí están ellas. Gracias. Gracias. Ser agradecido nos hace ver, hermano, todas las bendiciones que tenemos. Usted tiene una iglesia, hermano, vea, tan organizadita que usted no tiene que escuchar aquí niños de gritos corriendo, niños por allá. Usted está aquí tan tranquilo, sentado, escuchando la palabra, adorando, porque hay unas personas que están tratando de hacer la obra de Dios de esa forma. Mire el sonido que sale, mire esas pantallas, los videos, esos hermanos de los videos, esas gráficas que hacen, todo eso de ahí, gracias a esos hermanos, porque hace que la obra de Dios se vea bien. Usted que nos está viendo y dice, ay, esta pantalla no se oye, gracias aunque no se oiga. Dígale primero gracias, pero no se oye, para que entonces sepa que no se está oyendo. Pero gracias a eso, a esos hermanos, cada uno hace algo en esta iglesia. Y la verdad que nosotros estamos súper agradecidos con ustedes. Gracias. Gracias por todo lo que hacen. Aquí hay hermanos que vienen a limpiar la iglesia en la semana o el fin de semana. Aquí están limpiando. Yo los veo por la cámara, ahí estoy viendo la cámara. Ahí están los hermanos limpiando ya. Aquí están haciendo eso. ¿Para qué? Para que la casa del Señor esté limpia y para que usted llegue a un lugar agradable. Gracias, Señor. Tantos hermanos que hacen tantas cosas. Ayer la carnita asada que nos comimos. Te dirá, ¿cuál carnita asada, hermano? Hermano, vea por favor, conexioncristiana.net. Abra el calendario y va a ver todo lo que hay allí. Y si usted no está en nuestras redes, en nuestros chats, por favor, acérquese a nosotros para meterlo en un chat de esos. Y usted va a ver todo lo que tenemos aquí. Se ganaron un carro, creo, ayer. Se ganaron un carro. ¿Qué más? Bueno, o sea, gracias por esos hermanos que hicieron esa carnita asada, hermano. Wow, mire, cuando vamos a un restaurante pagamos más. Oiga, pagamos más y a veces no nos gusta lo que nos dieron de comer, o hay que ver cómo nos dieron esa comida para que nos la pusieron ahí. Pero estos hermanitos que hicieron esta comida estaba pero súper deliciosa. Y hasta postre había, hermanos. Y cafecito. Y sonrisa. Y es más, ni siquiera tip dieron. No los noto convencido. Porque cuando vas a un restaurante, salió $60 para mí, para mi esposa. Hay que dar el tip de 60 al 20%. Pero como somos hispanos, no damos, no salimos rápido. Aquí ni siquiera tuviste que dar el tip porque este no es un restaurante. Este aquí es una situación que se hizo para Pro Templo. Y gracias a Dios ahora le van a decir cuánto se recogió y cuánto eso de ahí, que estamos tratando de llegar a una meta. Pero hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios. Y hoy, ¿se une usted al reto conmigo?
Vamos entonces a orar al Señor. Si tienes una enfermedad, tienes un problema, vamos a darle gracias a Dios y vamos a repetir esta oración donde le damos gracias a Dios. Dios no te envió ese problema ni esa enfermedad, pero vamos a darle gracias a Dios porque todavía estás vivo, todavía tienes fuerza, y vamos, eso sí, a reprender ese problema, esa enfermedad, y vamos a apropiarnos de la promesa de Dios. Así que repite conmigo: Padre Santo, en este momento te alabo, te exalto, te glorifico. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi sanador. Padre amado, reconozco que sin ti mi vida no tiene sentido. Dile: tú eres la fuerza de mi vida, Señor. Tú eres mi Señor y mi sanador. Tú eres mi Señor y mi libertador. Tú me sacaste de Egipto, de la esclavitud, para traerme a la victoria. Aquí estamos, Señor. Ayúdame a ser una persona agradecida, Señor. Yo renuncio a todo orgullo, a toda vanagloria, a todo lo que no te reconoce como Dios. Hazme una persona que vea a ti obrar en cada detalle, aún en los problemas, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora presenta tu enfermedad o tu problema. Yo te presento esta enfermedad, este problema. Nómbralo en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo. No te doy gracias por el problema, te doy gracias porque tú estás conmigo. No te doy gracias por esta enfermedad, te doy gracias porque tú has prometido estar conmigo en mi necesidad. Gracias porque no me has abandonado, Padre. Hoy te alabo y te exalto, Señor, y reconozco que tú eres mi fuerza y que voy a salir adelante. Voy a ver tu mano poderosa, Señor, y la estoy viendo desde ahora, que tú me has sostenido, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga.